Bien, hablaremos ahora de los mendigos del mar de Holanda. Como sabemos, España fue dueña de los Países Bajos durante buena parte del siglo XVI y XVII. Los españoles llamaban despectivamente mendigos a los nobles holandeses, y especialmente a aquellos que, reunidos bajo el mando de Guillermo de Orange, habían declarado guerra abierta a los españoles en 1568. Cuentan que el cardenal Granvela, consejero de Felipe II, fue el primero en llamarlos mendigos. Lo describió como mendigos y pordioseros roídos que tironean del poder español. Pero a partir de entonces, como suele ocurrir, los holandeses se apropiaron del remoquete peyorativo y lo utilizaron como motivo de orgullo, como es clásico que suceda. Llevaban los mendigos holandeses en su sombrero, como distintivo, pequeñas reproducciones de todo tipo de atributos de la mendicidad, que no son tantos, ya que si tuviera muchísimos atributos, ya no sería la mendicidad. No, claro. Si una persona con muchos atributos no es mendigo. Eran en todo caso los atributos estos que llevaban en el sombrero, mínimas ilustraciones de hambrientos comiendo un hueso, de seres en actitud pedigüeña, etcétera, qué sé yo. Parece que muchos holandeses, de los que luchaban contra los españoles, habían conjeturado que en tierra tenían pocas posibilidades de enfrentarse con éxito a las tropas de España, y por esa razón se retiraron al mar. Y con embarcaciones malas y pequeñas se convirtieron en una amenaza para el abastecimiento de las tropas de ocupación hispanas. Vamos a contar algunas pequeñas historias de estos mendigos, ¿no?, de algunos nobles holandeses que se retiraron al mar, digámoslo de una vez, para ejercer la piratería tratando de lograr la libertad. El primero es el navegante Piet Hein, que es el héroe nacional para los holandeses y un pirata pernicioso para los españoles. Pero en verdad, algunos empezaron como libertarios y terminaron como piratas lisos y llanos, ¿no? Bien, y lejos de someterse a nobles asuntos, empezaron a afanar a cualquiera. Y aquí está, por ejemplo, el amigo Jan Hans de Haarlem, que en 1619 se instaló en Sales, en la costa de Marruecos, y su guarida se transformó en una república de piratas, que es la primera que realmente hubo. Duró 10 años aquella república. Hans fue nombrado presidente y gobernó asistido por 14 diputados. Cada uno recibía un sueldo, digamos, de acuerdo con su trabajo. El presidente iba prendido en el 10% de los derechos por cada barco que anclaban en el puerto, ¿no? Tenía comisión por cada producto afanado. En 1627, Hans de Haarlem salió con destino nada menos que a Islandia. Salió, hizo una expedición, ¿no?, aún siendo presidente de aquella república de Sales. Salió con destino a Islandia. Se había creído en su ingenuidad un cuento que le habían hecho acerca de un tesoro oculto. Debió haber sospechado, digo yo, ya que Islandia no es el lugar más adecuado para enterrar tesoros. Primero, por su carácter indiscutiblemente remoto, y segundo, por la naturaleza de su suelo, que adivino rocoso. Los piratas suelen preferir más bien los terrenos arenosos, vecinos a los mares, para enterrar tesoros, no las islas rocosas donde cavar 1 metro para enterrar un tesoro cuesta un potosí. Si les gustara el trabajo, los piratas no serían piratas. Pero bueno, desconociendo todas estas consideraciones, Hans de Haarlem se fue a Islandia y regresó a su base con un mísero botín. Traía el barco cargado con pescado en salazón, algunas pieles, y también se trajo un resfrío que, a decir verdad, lo llevó a la muerte. Bueno. Se murió Hans de Haarlem por ir a buscar un tesoro a Islandia. En su ignorancia también pensó
que en Islandia el clima era benigno, y no, hacía 20 grados bajo cero. Es una temperatura absolutamente inadecuada para buscar tesoros en las playas. Playas que por otra parte ni siquiera existían. Todo esto que estoy diciendo es para cumplir con el verdadero objetivo de este programa, que es evitar que jóvenes ingenuos se dirijan a Islandia a buscar tesoros. Sí. Pero el más famoso de los mendigos fue Simón the Dancer, que los españoles llamaron Simón el Bailador, porque les habrá parecido que dancer quería decir bailador. El caso es que así le decían los españoles. Pero es que no puedo dar vuelta a esta hoja del informe que ha preparado nuestro equipo de producción. Bien. Al comienzo de su carrera, Simón luchó indignado por la ocupación de su tierra por los españoles, pero después se hizo pirata a secas. Su primera presa importante fue un barco de la Turkish Company, como dice aquí, una compañía inglesa, lo cual parece una enorme contradicción, sí, porque después de decir que era una compañía turca en inglés, me dicen que era inglesa en castellano. Bueno, esta Turkish Company fue asaltada por Simón. Como los marineros estaban a punto de amotinarse por culpa del maltrato que padecían ahí en el barco de la Turkish, se sumaron, digo, los marineros de la compañía inglesa, se sumaron entusiasmados a los piratas que los estaban asaltando. Y se juntaron con Simón y viajaron todos a Argel. El sol estallaba en Argel. Baluarte, como todos sabemos, de la piratería berberisca. Sí, señor. No hay un gentilicio tan gracioso como berberisco. Por ejemplo, hay gentilicios que no le hacen gracia a nadie. Usted dice que es, por ejemplo, tucumano. Es un gentilicio. Acá ha venido gente de Tucumán y nadie se ríe. Cuando preguntamos de dónde es, dicen tucumano y nadie se ríe. En cambio, si usted dice ¿de dónde es? Y el tipo le dice soy berberisco, enseguida todo nos... Parece tucumano. Sí. O al menos a mí. Sí, en realidad me parece que es más gracioso Tucumán. Más gentil con la rima. El caso es que consiguieron estos tipos la amistad del bey argelino mediante un par de regalos. En realidad le regalaron cautivas españolas. Toma, dice, me han dicho que a los berberiscos les gustan mucho las cautivas españolas. Simón se volvió imprescindible entonces para la flota berberisca. Durante años se dedicó a rearmar esa flota. Les enseñó a construir veleros mucho más rápidos y manejables que las pesadas galeras que usaban aquellos piratas, ¿no? Bueno, esto les permitió aumentar el área de cobertura, el radio de influencia por el Atlántico y llegar incluso hasta el Canal de la Mancha. El holandés Simón, junto a sus amigos argelinos, capturaron unas 250 embarcaciones europeas. La gratitud del bey era tan grande que Simón vivía en un palacio como un príncipe oriental, ¿no? Que es la única manera de vivir en un palacio si este palacio está ubicado en Oriente. Que no es el caso de Argel, pero que quizás sí. Depende de dónde lo mire, naturalmente. Claro, se considera que el norte de África forma parte del Oriente. Los misterios de Oriente, claro. Sí. Bien, un detalle importante, en medio de estos viajes de rapiña, Simón se había enamorado de una francesita a la que abandonó en el puerto de Marsella para continuar con su trabajo de pirata, que evidentemente no le permitía fijar domicilio en Marsella. Inmediatamente después del abandono supo que la estaba extrañando, es decir, en el momento en que uno sabe que extraña a alguien, porque es muy difícil extrañar a alguien que duerme con uno, ¿no? Bueno, a lo sumo le resulta extraño, que no es lo mismo, ¿no? Si no es lo mismo extrañar que extrañeza. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Sí. Bueno, pero volvió, ¿no? Quiero decir, no, volvió a Argel, no a Marsella. Y todas
comandancias de los puertos europeos habían librado orden de captura contra Simón. Los franceses le llamaban el Capitán Diablo, y era allí en Francia donde su cabeza tenía el precio más alto. Así que convenía cortarle la cabeza en Francia. Sí. Digo, en eso consiste la economía. En cortarle la cabeza a uno donde Así más donde más conviene. vale, claro. Capturar a un tipo en un lugar y cortarle la cabeza en otro. Te sacan la cabeza, claro. Pero bueno, vino a suceder que estas órdenes de captura perturbaron a Simón, que en verdad tenía como idea futura regresar algún día a Francia, abandonar aquella vida de pirata y reunirse con la pequeña marsellesa. Bien, planteó entonces una traición a sus amigos argelinos. Le dice, más sí, los voy a traicionar. Todo esto para poder recuperar la paz con Francia y mudarse tranquilamente allí. La traición fue esta. Simón devolvió a Francia a unos hombres que había capturado en alguna de sus andanzas con un mensaje para el rey de Francia. Dice, mire, yo le concedo la libertad, no sé, pero este mensaje es para el rey de Francia. El rey de Francia era Luis XIII, el mismo de los tres mosqueteros. Sí, señor. No era un buen rey para estos menesteres, pero bueno. Y el mensaje decía, mire, indulto a cambio de todos mis conocimientos relativos a las fortificaciones de los piratas berbericos. Muchón. Usted me indulta y yo le doy todos los datos. Y Luis XIII aceptó el cambio. Como no, dice, yo lo indulto, etcétera. Así que fue un buen día, ¿no? Un buen trato. Un buen trato, un buen deal. Y un día Simón abandonó Argel y llegó a Francia. Y contó todo lo que había prometido contar. Mira, qué sé yo, batió la cana a todos sus amigos argelinos, este tiene una fortificación acá, el otro tiene 2 barcos, acá hay un riachuelo, acá hay tal cosa, qué sé yo. Bueno, pudo naturalmente unirse a su francesita, por no decir otra cosa. El rey lo honró, le dio premios, distinciones y además de una rica recompensa, le propuso un día, dice, mire, tengo para usted un trabajo que lo va a distinguir, lo va a llenar de gloria. Usted debe regresar al África, pero esta vez ya como enviado del gobierno de Francia, para conseguir la libertad de 20 barcos franceses que están retenidos allí. Usted va a ser el mediador. Simón aceptó y viajó en calidad de almirante del Reino de Francia a negociar con sus antiguos amigos, a los que había traicionado miserablemente. Dice el cronista, llegó hasta lo de sus antiguos camaradas y ofreció cañonazos de saludo y alardes de íntima reconciliación. El bey prometió la devolución de los navíos franceses. Lo invitó a unirse a él en tierra para brindar por los viejos tiempos. Y Simón fue. Volvió a bordo de su embarcación francesa, pero no del modo en que se había imaginado, sino con la cabeza separada del cuerpo. El rey lo decapitó por ortiga. Muy bien. Y así terminó la historia del más célebre de los mendigos, es decir, de los nobles rebeldes y piratescos holandeses. Estas son algunas de las historias que yo quería contar acerca de los mendigos holandeses. Siempre me ha divertido mucho decir mendigo en lugar de mendigo, y por eso me gusta ir a ver la película El príncipe y el mendigo, o quejarme ante mis empleadores gritándoles, ávaros, me pagan un sueldo de mendigo. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, querido Dorio? A ver, en principio debemos recordar que merced a este tipo de reformas en los barcos, uno sabe que ligero significa liviano, que cuando uno es liviano se vuelve más ligero, por eso esta correspondencia, y es raro que no se hubieran dado cuenta antes. La otra cosa es un pirata que va a Islandia, esto es lo mismo que un muñeco que vaya a Disneylandia, quiero decir. Islandia, patria de piratas, ciertamente no podía tener tesoros allí. Además, el único lugar donde se puede cavar en Islandia es un pozo del que sale agua hirviendo. Sale agua hirviendo, claro. La única forma de ganar guita en Islandia es ser norteamericano y mudarse para no pagar impuestos o ser campeón del mundo de ajedrez. De ajedrez, claro. Cosa que Allí se juegan
los partidos por el campeonato en Reykjavik. Es lo único que se hace en Sí, Reykjavik, sí. pero bueno. Estaba pensando también la forma en que se dan las conversiones de las personas. Un pirata puede haberse iniciado por afán de lucro, por avaricia y ese tipo de cosas, y descubrir en el medio alguna causa por la cual jugarse. O bien puede haber sido alguien que, iniciado como patriota, se convierte después en alguien que a los ojos de los otros es pirata, pero que nunca deja de ser un patriota. Esta es la condición. Un pirata es solo un pirata cuando tiene que lucrar con eso. Porque además lo que sucede es que los poderosos, tal como le pasó a los españoles con los holandeses, suelen jactarse de riquezas que nunca les pertenecieron en serio. Se jacta el poderoso de las riquezas que obtuvo robándole a alguien. Luego, es muy posible que se hayan burlado unos meses tratándolos de mendigos a los holandeses. Sin embargo, se demostró largamente que nada de eso les pertenecía a esos españoles que sacrificaron todas esas fortunas. Pero quiero detenerme en una persona que usted ya sabe quién es un gran amigo de este programa. Lo voy a nombrar. Nómbrelo, por favor. Hipólito Bouchard. Un gran héroe, un gran patriota, un francés que peleó a las órdenes de Napoleón hasta que le pareció que la causa se había perdido. Se vino acá, combatió en San Lorenzo y San Martín le presentó a un contrabandista llamado William Brown, y con el cual él se peleó mucho. Y creo que esto es lo más interesante de un pirata. Un pirata no tiene ambiciones. Un pirata, la única ambición que tiene es la del riesgo, la de hacer que la vida valga algo poniéndola en peligro. Cuando Brown estuvo prisionero en el Callao, su peor enemigo, aquel cuya desaparición lo iba a convertir en jefe, lo que hizo Bouchard fue ir y rescatarlo y no volver a dirigirle la palabra nunca más a su jefe y enemigo. Y él supo siempre, porque nunca reclamó ninguna, ni jubilación, ni pensión, ni honores, ni mandos, que la única forma de ser realmente rico es estar siempre, pero siempre en la vía. En la vía es el tango que escucharemos en la voz de Edmundo Rivero. En la vía están los mendigos. Y digamos también, para completar la semblanza de Dorio, que dígale a la gente qué es lo que hizo Bouchard. Bouchard fue el marino de corso, el primer marino y único marino de corso que tuvo la patria, al cual se le encomendó que cualquier barco negrero que se cruzase por el camino fuese atacado para liberar a los negros. Y fue el que logró que por primera vez un señor en Hawái, un cacique, reconociese una entidad llamada la Argentina. Dio vuelta al mundo. Dio la vuelta al mundo en la fragata de la Argentina, además. Así es. Bueno, y este tango en la vía se refiere a los mendigos holandeses. Adelante.